El primer problema que vamos a hacer es de un gas ideal que está contenido en un cilindro y que ejecuta dos procesos consecutivos. Este problema es típico de parcial. Es más, es el problema estándar que están tomando en todos los parciales escritos en los últimos 3 años. ¿Sí? Este es el problema típico de termodinámica que siempre va en todos los temas del segundo parcial de física 2. Lo leamos al enunciado pilar. Dice, un cilindro con un pistón móvil sin fricción, como el de la figura 19.5, yo no la copié acá la figura, pero la idea es esta, tenemos un pistón, ¿sí?, que cierra herméticamente un cilindro que contiene un cierto gas ideal en su interior. ¿Sí? El mismo enunciado me está diciendo que el gas es ideal, por lo que cuando te digan eso, automáticamente te están habilitando que puedas usar todas las ecuaciones que vimos en la teoría. ¿Sí? Fíjate que acá dice, contiene una cantidad de helio gaseoso. Otro detalle importante, el hecho de que el gas sea helio ya te está diciendo implícitamente que como es un gas noble, entonces es un tipo de gas monoatómico. ¿Sí? Es un gas monoatómico. En un principio, dice el enunciado, su presión es de 1,00 por 10 a la 5 pascal y su temperatura es de 300 Kelvin y ocupa un volumen inicial de 1,50 litros. ¿Sí? Esta es las características, más precisamente las variables de estado que caracterizan al primer estado de equilibrio termodinámico desde el cual partimos. ¿Sí? La temperatura absoluta de 300 Kelvin, presión de 1 por 10 a la 5 pascal y volumen de 1,50 litros. Después, esto quiere decir, a partir de este estado inicial, el gas se somete a dos procesos, de manera tal que en el primero, el gas se calienta y se permite que el pistón se mueva a modo de mantener la temperatura constante en 300 Kelvin. Fíjate que es un poco contradictorio decir que el gas se calienta al mismo tiempo que la temperatura permanece constante a 300 Kelvin. Luego dicen se calienta, quieren decir que hay un flujo de energía en forma de calor. ¿Sí? Pero durante tal proceso la temperatura permanece constante en 300 Kelvin. En otras palabras, al indicarnos que la temperatura permanece constante en 300 Kelvin, podemos asegurar que nuestro proceso, que conecta el estado inicial desde el cual partimos, y el segundo estado al cual vamos a llegar, el proceso que conecta esos dos estados es un proceso isotérmico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura durante tal proceso, según el enunciado, permanece constante a un valor de 300 Kelvin. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es un proceso isotérmico. Pero ojo, tal proceso isotérmico, que de acuerdo a lo que vimos en la teoría, viene descrito por una hipérbole equilátera, que es justamente lo que se llama isoterma, puede ser recorrida en este sentido o bien en este sentido. ¿Sí? Para saber cuál es el sentido de recorrido de esa isoterma, vamos a seguir leyendo el enunciado y vamos a ver qué nos indica. Nos dice que conforme se calienta este gas ideal, cuando se calienta no se refiere a que hay un cambio de temperatura, sino simplemente que se cede energía en forma de calor. ¿Sí? Me dice que este proceso continúa hasta que la presión alcanza un valor de 2,50 por 10 a la 4 pascal. O sea, partíamos de una presión de 1,0 por 10 a la 5 pascal y llegamos a una presión de 2,50 por 10 a la 4 pascal. Esa presión es menor que la inicial. Entonces vos fijate, si yo vengo y miro esta isoterma, voy a encontrar que la mayor presión es la que corresponde al primer estado, que lo vamos a llamar A. Y la segunda presión, que es la más baja, que es de 2,50 por 10 a la 4 pascal, es la que corresponde al segundo estado, que es B. Como el proceso es isotérmico, sí o sí esos estados deben estar conectados mediante una hipérbole equilátera, que es lo que llamábamos la isoterma. Ahora bien, como el primer estado es el de mayor presión, es decir, el A, y el segundo estado el de menor presión, es decir, el B, entonces yo ya sé que esta isoterma se está recorriendo en este sentido. Vamos a dibujarla bien acá, que estoy dibujando a continuación, con ese sentido de la flechita. Si acaso hubiese ocurrido al revés y te decían que la presión inicial era de 2,50 por 10 a la 4 y la final de 1,0 por 10 a la 5, entonces, como el proceso es isotérmico, de nuevo ya sabes que están conectados ambos estados mediante una hipérbole equilátera, que es lo que llamábamos isoterma. Pero como ahora iríamos, en esta hipotética situación, desde una presión menor a una presión mayor, entonces el recorrido de la isoterma es el indicado por las flechas en celeste. O sea, dado el proceso isotérmico, tenés dos maneras de conectarlo, mediante una expansión o una compresión. Para saber en cuál caso estás, vas a tener que leer el enunciado e interpretar esos datos que te da el mismo. ¿Sí?
Desde luego, en nuestro caso, que partimos de una presión mayor y llegamos a una presión menor, la isoterma se recorre entonces desde el estado A al estado B, como está aquí indicado, y por lo tanto, el sistema se está expandiendo. Vamos desde un volumen inicial menor hacia un volumen final mayor. Hay una expansión del gas ideal a temperatura constante, o sea, una expansión isotérmica. ¿Estamos hasta ahí más o menos, Pilar? Ahora bien, sigamos leyendo. En el segundo proceso, porque recordemos que había dos procesos consecutivos que se aplicaban a este gas ideal, ¿sí? Entonces, en el segundo proceso, el gas se comprime a presión constante hasta que vuelve a su volumen original de 1,50 litros. Suponga que el gas tiene comportamiento ideal, dice el enunciado. Ahí lo que te está diciendo es que valen las ecuaciones que vimos en la teoría, ¿sí? Pero bien, dibujemos este segundo proceso. El segundo proceso dice que es una compresión a presión constante hasta recuperar el volumen original. El volumen original es el volumen B sub 0 correspondiente al estado de partida, que es el A. Entonces, hasta este estado tiene que llegar el proceso a presión constante. Y como es justamente a presión constante, en un diagrama PV viene representado por este segmento horizontal, ¿sí? Con ese sentido de recorrido indicado, o sea, de derecha a izquierda, porque es una compresión isobárica. Bueno, ya con eso está entonces constituido nuestro diagrama PV. Insisto con lo último. El enunciado me decía de que la compresión isobárica era tal que retornábamos el sistema a nuestro estado original. Nuestro estado original era el correspondiente a la presión de 1,0 por 10 a la 5 pascal y este volumen inicial de 1,50 litros. Entonces la compresión isobárica debe volver el sistema a ese estado. Bien, el enunciado me pide, en el apartado A, muestre ambos procesos en un diagrama o gráfica PV, que es el diagrama de presión-volumen que acabo de hacer. Ya está hecho, desde luego, lo íbamos haciendo mientras leíamos el enunciado, para hacerlo un poco más didáctico, y lo que quería resaltar era lo siguiente. En un parcial escrito, el apartado A de los problemas de termodinámica siempre era hacer el diagrama PV. ¿Sí? Con solo hacer este diagramita que hicimos, ya tenías el primer apartado, punto hecho el problema de termodinámica. En los exámenes escritos era así. Ahora en los exámenes virtuales, bueno, habrá que ver, no estoy tan seguro cómo será. En una de esas le dan varias grafiquitas y tienen que seleccionar cuál es la correcta. Pero siempre en los últimos años, el primer apartado era siempre hacer el diagrama PV de la situación que te describían, tal y como hicimos en este enunciado. ¿Sí? Eso era un apartado completo. Eso es para ver si ustedes razonan y saben entender los diferentes procesos a los cuales es sometido el gas. El apartado B, ya que el A está realizado, pide: calcule el volumen del gas al final del primer proceso y la presión y temperatura del gas al final del segundo proceso. ¿Cuál es el final del primer proceso? Este estado B que está aquí. ¿Y cuál es el final del segundo proceso? Este estado C que está aquí. Entonces tengo que calcular las variables de estado pedidas o solicitadas para esos estados B y C. Aquí lo tengo el dibujo en limpio, ¿sí? Aquí están los diagramas, la isoterma, ¿sí? La expansión isotérmica y la compresión isobárica. Y acá están los estados A, desde el cual parto, el B, en el cual finaliza el primer proceso, y el C, en el cual finaliza el segundo proceso. Bueno, el enunciado me pide calcular el volumen al final del primer proceso, esto es el volumen en el estado B, como así también la temperatura absoluta y la presión al final del segundo proceso, que son la temperatura y presión del estado C. Bien, a modo de recordatorio, el enunciado me garantizaba que el volumen al inicio de todo, esto es en el estado A, era de 1,50 litros, o lo que es lo mismo, 1,50 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora bien, empecemos a resolver. Lo primero que vamos a tratar de calcular es el volumen correspondiente al estado B. Para eso vamos a tomar en consideración lo siguiente. Sabemos que el estado A y B forman parte de un proceso isotérmico, que lo estoy remarcando ahí. Desde un punto de vista geométrico o algebraico, podemos decir que el estado A y B son dos puntos dentro de una misma isoterma. Además, a modo también de comentario, todos los estados, esto es, todos los puntos que constituyen o forman parte de la isoterma, son todos estados que están a la misma temperatura, en este caso de 300 Kelvin, porque el proceso es isotérmico, ¿sí? Habíamos aprendido que en todo proceso isotérmico,
Todos los estados que lo constituyen ese proceso verificaban la que denominábamos como ecuación de Boyle o ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Esta ecuación dice que para cualquier par de estados dentro de una misma isoterma, por ejemplo, tomo este estado I, este estado F, y este estado G, y este estado H, se cumplía que la presión del estado I por el volumen del estado I es igual a la presión del estado F por el volumen del estado F, y es igual a la presión del estado G por el volumen del estado G, y es igual a la presión del estado H por el volumen del estado H, y así sucesivamente. En otras palabras, para todo par de estados A y B dentro de una misma isoterma, la ley de Boyle establece que la presión A por el volumen A es igual a la presión B por el volumen B. Esta ecuación, que insisto se llama ley de Boyle, es una consecuencia directa de la ecuación de estado del gas ideal para el caso particular en el cual la temperatura de todos los estados sea la misma, es decir, en el caso en el cual el proceso sea isotérmico. Generalizando aún más esta ecuación, entonces tenemos que para todo estado, cualquiera sea su presión y volumen B dentro de una isoterma, el producto P por B es igual a una constante. Y de allí que al despejar la presión obtengamos esta ecuación, así que la ecuación de una hipérbola equilátera que caracteriza justamente a la isoterma. Bien, eso era a modo de repaso. Para resolver este problema considero el estado A y el estado B, que pertenecen a la misma isoterma. Por lo tanto, ese estado A y ese estado B verifican esta ecuación que estoy remarcando aquí. Presión A por volumen A es igual a presión B por volumen B. Veamos, acá está escrito. La ley de Boyle es presión A por volumen A igual a presión B por volumen B, y despejo el volumen B. Hago la sustitución numérica, ¿sí? La presión A es 1,00 por 10 a la 5 pascal. El volumen en A era 1,50 litros, que es lo mismo que 1,50 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y dividimos la presión B, que era de 2,50 por 10 a la 4 pascal. Al calcular el valor, me queda que el volumen del estado B, es decir, al finalizar el primer proceso, es de 6,0 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y ya tenemos determinada la primera variable de estado. Calculemos ahora la temperatura absoluta y la presión para el estado C, ¿sí? Para el estado C. Venimos acá y recordemos nosotros, una vez más, nuestro diagrama PV, que era lo que teníamos. El estado C estaba conectado mediante el estado B a través de un proceso que era una compresión isobárica, ¿sí? Y sabíamos que el volumen del estado C era el mismo volumen que del estado A. Si nosotros recordamos lo que habíamos aprendido en la teoría, vamos a ver que para cualquier par de estados dentro de un mismo proceso isobárico, es decir, que pertenezcan a la misma isobara, se verificaba la ecuación que estoy remarcando a continuación, que decía para todo par de estados A y B que formen parte de un mismo proceso isobárico, el volumen del estado B era el volumen del segundo estado, que en este caso lo llamé C. Si querés lo hacemos la corrección acá, pongamos B y C. ¿Sí? Una cuestión de nombre nomás. Me decía que el volumen del estado B es al volumen del estado C, como la temperatura absoluta del estado B es a la temperatura absoluta del estado C. Esto valía para todo par de estados B y C que pertenezcan a un mismo proceso isobárico. Si te preguntas de dónde salía esa ecuación, sería simplemente por la aplicación dos veces de la ecuación de estado del gas ideal para esos dos estados que vivían dentro de la misma isobara, ¿sí? Dentro del mismo proceso isobárico. Por ejemplo, tomo el estado B aquí, tomo el estado C aquí y tenemos que para el estado B la ecuación de estado del gas ideal era presión B por volumen B igual a N por R por la temperatura absoluta de B. Y para C era la presión C por volumen C igual a N por R por la temperatura absoluta del estado C. Recordemos que salvo que se indique lo contrario, siempre vamos a considerar que nuestros sistemas son sistemas cerrados, esto es, tienen un número de moles constante. Entonces, al dividir miembro a miembro estas ecuaciones, como el proceso es isobárico, la presión B y la presión C se simplifican, son iguales. Y como el sistema es cerrado, el número de moles y el número de moles junto con la constante universal se cancelan también. Y llegamos así a esta ecuación, ¿sí? Esa es la deducción de esa ecuación. De la misma, despejamos la temperatura absoluta del estado C, debido a que la temperatura absoluta del estado B la conozco. ¿Por qué? Porque si bien el enunciado me da la temperatura del estado A, que es de 300 Kelvin, como el estado A y el estado B pertenecen a un mismo proceso isotérmico, entonces la temperatura del estado B también será 300 Kelvin. Entonces vengo y reemplazo acá. La temperatura del estado B son estos 300 Kelvin que ahí aparece. El volumen del estado C
ya lo conocemos, es el mismo que el volumen del estado A, porque recordemos que al finalizar el proceso isobárico el sistema retornaba su volumen original. Y dividimos en el volumen del estado B que calculamos anteriormente. Bueno, al hacer la sustitución y los cálculos me queda que la temperatura absoluta del estado C son 75 Kelvin. Para finalizar, calculemos la presión del estado C. Bueno, la presión del estado C es la misma presión que del estado B. Y si te acordás, a la presión del estado B me la daba el enunciado, ¿sí? Me decían la presión al finalizar el proceso isotérmico inicial. Y era de 2,5 por 10 a la 4 pascal. Entonces, esto es trivial. La presión del estado C es igual a la presión de B. Y es 2,5 por 10 a la 4 pascal, como está aquí indicado. Con eso queda determinado totalmente todas las variables de estado solicitadas por el problema. ¿Tiene alguna duda, Pilar? No, Gaby, sí entendí bastante bien. Bien, sigamos entonces con el problema. El apartado C de este problema, que está aquí indicado, me pide: calcule el trabajo total efectuado por el gas durante ambos procesos. Yo aquí ya les aclaré varias veces, cuando ustedes le hablen del trabajo total o el calor total durante un cierto proceso, se refiere a la suma algebraica de todos los trabajos, de todos los calores, ¿sí? Intercambiados durante todos los procesos que constituyen al proceso total. Por ejemplo, en nuestro problema, que tenemos un proceso isotérmico seguido de un isobárico, el trabajo total es la suma algebraica del trabajo hecho durante el proceso isotérmico y del proceso isobárico. Si tiene 20.000 procesos, el trabajo total es la suma algebraica de todos los trabajos hechos en cada uno de esos 20.000 procesos. Y lo mismo para el calor. El calor total intercambiado es la suma algebraica de todos los calores intercambiados en cada uno de los 20.000 hipotéticos procesos que puedes llegar a tener, ¿sí? En el caso particular de un ciclo, el trabajo a lo largo de un ciclo es la suma algebraica de todos los trabajos que constituyen a cada uno de los procesos que forman parte del ciclo. Y lo mismo para el calor. El calor en el ciclo es la suma algebraica de todos los calores asociados a todos los procesos que constituyen el ciclo. Bueno, con eso en mente, entonces nuestro diagrama PV, el trabajo total va a ser la suma algebraica del trabajo hecho durante la expansión isotérmica, que es el trabajo AB, más el trabajo BC hecho durante la compresión isobárica, ¿sí? Aquí está el diagrama PV para la expansión isotérmica, ya lo vamos a ver en detalle enseguida. Recordemos algo importante, creo que yo ya lo borré aquí, no importa, lo volvemos a dibujar acá a continuación, voy a invertir el sentido aquí, y teníamos. En un diagrama PV, nuestro proceso AB venía representado por la hipérbola equilátera, que es la expansión isotérmica desde el volumen inicial de 1,50 litros hasta este volumen final que está aquí, que en verdad lo llamemos volumen B. Y este era el volumen del estado A. Era una expansión. El trabajo hecho durante tal proceso, voy a volver a esto que quedó grabado, escrito de hoy a la mañana, se calcula de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en la teoría de la siguiente forma. El trabajo AB durante un proceso isotérmico es N por R por el valor absoluto de T por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Sí? Acá cuando dije valor absoluto me refiero a temperatura absoluta en realidad. ¿Sí? Esa era la expresión para calcular el trabajo hecho durante un proceso isotérmico. Hay que tener mucho cuidado cuando escribimos esta expresión. Hay que tener especial cuidado cuando escribimos esta fracción que está aquí. En el numerador siempre va el volumen final, mientras que en el denominador siempre va el volumen inicial. ¿Sí? En el numerador siempre va el volumen final y en el denominador siempre va el volumen inicial. Para saber cuál es el volumen final y cuál es el inicial, es por eso necesario siempre, de acuerdo a lo que yo también le expliqué en la teoría, que cuando escriban o dibujen el diagrama PV, el proceso en cuestión, le hagan una flechita que enfatice el sentido de recorrido, ¿sí? Entonces yo aquí siempre le hago, por ejemplo, como yo sé que es una expansión isotérmica, le dibujo la flechita en este sentido para entender que parto de A y llego a B. Por lo tanto, sé que el volumen de A es el volumen inicial y el volumen de B es el volumen final. Y por lo tanto, cuando venga la expresión de trabajo para el proceso isotérmico, en el numerador era el volumen final, que es el volumen de B, y en el denominador el volumen inicial, que es el volumen de A. ¿Sí? Desde luego, si vos a este proceso lo recorres en sentido opuesto, ¿sí? Como estoy dibujando acá con las flechitas en celeste, entonces en tal caso
tendrías que el volumen inicial es B y el volumen final es A. Y entonces cuando escribas el trabajo hecho durante la compresión isotérmica que tendría lugar si se recorre el isotérmico en el sentido indicado por la flecha celeste, la ecuación va a ser N por R por la temperatura absoluta por el logaritmo natural del volumen final, que ahora será A, sobre el volumen inicial, que ahora será B. De las propiedades del logaritmo natural, vos sabés que al invertir la fracción en el argumento del logaritmo natural se va a invertir el signo de esta función y por lo tanto el trabajo BA es el negativo del trabajo AB. Tal y como debe ser, porque vos sabés que en una expansión el trabajo es positivo y en una compresión el trabajo es negativo. En cualquier caso, como el área encerrada por tal proceso es la misma, es obvio que en magnitud van a ser iguales y solo van a diferir en un signo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado a la hora de identificar qué es el volumen final y qué es el volumen inicial. En nuestro caso, ya saben que el trabajo va desde el estado A al estado B, por eso yo lo puse en el subíndice. Entonces, en el subíndice ya me está quedando claro que A es lo inicial y B lo final. Entonces, acá va el volumen de B y acá va el volumen de A. Al reemplazar numéricamente vamos a calcular el trabajo, pero cuidado, no conozco aún el número de moles. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, como mi gas es ideal, puedo ir a cualquier estado donde conozca todas las variables de estado excepto el número de moles y despejar de allí justamente el número de moles. Entonces, por ser el gas ideal, voy a aplicar la ecuación de estado del gas ideal para el estado C. Esto es la presión del estado C por el volumen del estado C es igual al número de moles por R por la temperatura absoluta del estado C. Todo acá es dato excepto los números de moles. Entonces los despejo y obtengo esta expresión de acá. Al reemplazar numéricamente por la presión del estado C, el volumen del estado C, la constante universal, que en este caso la usamos como 8,31 Joule cada mol Kelvin, y por la temperatura absoluta, siempre la temperatura absoluta, que es 75 Kelvin para el estado C, nos queda el número de moles como 60 por 10 a la menos 3 mol. Y ese número de moles es el que vamos a utilizar para calcular el trabajo en la expansión isotérmica. Será 60 por 10 a la menos 3 por 8,31 Joule cada mol Kelvin por la temperatura absoluta del proceso isotérmico, que es 300 Kelvin, reemplazo por el volumen en B y sobre el volumen en A. El resultado me queda 207 joules. ¿Es correcto que me quede positivo? Sí, es correcto, porque estamos en presencia de una expansión isotérmica. Recordemos que en la expansión el trabajo es positivo, mientras en la compresión el trabajo es negativo. Si acá me hubiese quedado un signo menos, algo habré hecho mal y entonces tengo que empezar a buscar el error. ¿Sí? En cambio, si el proceso hubiese sido la compresión isotérmica de BA, el resultado que tenía que haber obtenido era negativo. Y si me hubiese quedado positivo, también debo empezar a buscar el error porque no puedo tener una compresión con trabajo positivo. No termina ahí el problema. Ahora debo calcular el trabajo efectuado durante la compresión isobárica BC. Acá está el diagrama PB para esa compresión isobárica. El sentido del recorrido es como indica la flecha desde B hasta C. Sabemos que para una compresión isobárica el trabajo se puede calcular de dos formas. En general para cualquier proceso isobárico es P por delta de B o bien N por R por delta de T. ¿Sí? Son las dos maneras de calcular el trabajo durante un proceso isobárico. Bien, como acá yo conozco la presión de estos estados y conozco el volumen del estado B y del estado C, voy a utilizar la primera alternativa, que es la presión por delta de B. De vuelta, hay que tener cuidado con qué es lo final y qué es lo inicial. En este caso, debido a que es una compresión isobárica, es evidente que el volumen en B es el volumen inicial y el volumen en C es el volumen final. Entonces será la presión en tal proceso isobárico por el volumen final, que es el volumen en C, menos el volumen en B, que es el inicial. Reemplazo numéricamente, ¿sí? Pongo el valor de presión, pongo el valor de los volúmenes, y el resultado me queda negativo e igual a menos 112 joules. ¿Es correcto que me quede negativo? Sí, porque estamos en presencia de una compresión isobárica. Si no hubiese sido negativo, tengo que empezar a buscar el error porque en algo me tengo que haber equivocado. Recordemos que el área encerrada, que es el área encerrada por este rectángulo, representa en magnitud el trabajo. En este caso, como es una compresión, el área es el negativo del trabajo. ¿Sí? Es la base por la altura y así se puede explicar que sea la presión por delta de B. Presión en la altura del rectángulo, delta de B es la base, ¿sí? La longitud de la base. Para finalizar este apartado,
El trabajo total, como habíamos adelantado, es simplemente la suma algebraica de todos los trabajos llevados a cabo en todos los procesos que constituyen el proceso total. Entonces era el trabajo durante la expansión isotérmica más el trabajo durante la compresión isobárica. Es suma algebraica, esto es, van con sus respectivos signos. Entonces son 207 joules más menos 112 joules y el trabajo total hecho durante estos dos procesos es de 95 joules. Y con eso queda resuelto este apartado. ¿Hay alguna duda, Pilar? ¿Algo que repita? No, Gaby. Bien. Para finalizar, el apartado D es súper sencillo. Me pregunta, ¿qué tendría que hacer con el gas? ¿Sí? Aquí está. ¿Qué tendría que hacer con el gas para volverlo a su presión y temperaturas originales? Bueno, si yo vengo aquí, yo termino en este estado C. Entonces, si yo quiero volver al estado A, ¿sí? Puedo proceder a través de infinitos procesos cuasiestáticos que me lleven a ese estado, ¿sí? Cualquiera de estos caminos me lleva desde el estado C al estado A, o sea, son infinitas posibilidades que me permiten llevar el sistema de nuevo a su estado original, que es el estado A. Sin embargo, yo voy a elegir la más sencilla de todas, que es ¿cuál? El calentamiento isocórico, esto es a volumen constante y viene representado por este segmento rectilíneo vertical a indicado. Entonces, si yo lo quiero llevar desde el estado C al estado A, tengo infinitos caminos, pero el más sencillo, y que es el que voy a elegir yo, es el calentamiento isocórico o isométrico. Esto es, voy a añadir energía en forma de calor al sistema, de manera tal que éste experimente un incremento de temperatura que lo devuelva al mismo, a los 300 Kelvin, a un volumen inicial de 1,50 litros. Entonces, en conclusión, viendo el diagrama PV, lo que se debe hacer es calentar isocóricamente hasta alcanzar la temperatura de 300 Kelvin. ¿Está claro, Pilar? Sí. Bien, con eso queda entonces explicado este problema.